este gran concurso. Para mayores informes al teléfono 834-208-0252. Inscríbete ya, participa y gana hasta 5,000 pesos y una grabación de tu primer disco. Talento de Fe 2018. Bienvenido al programa cristiano Por Fe, con el pastor Omar Salinas Hernández. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Quédate con nosotros y escucha lo que Dios tiene para ti. Comenzamos. Sé que has vencido ya. Muy buenas noches, mis hermanos, mis amigos que nos están escuchando, familia que nos está escuchando en esta noche. Nuevamente aquí nos encontramos en Radio Fe, programa Por la Fe. Usted puede comunicarse a los teléfonos 834-39-53-48 o escucharnos por Facebook como Fe Radio Estación Cristiana. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a buscar en el libro de Romanos, en el capítulo número 8, versículo 31 en adelante. Dice, pues veamos a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Muy bonito este versículo. ¿Quién contra nosotros? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias que nos permites nuevamente estar aquí en la radio, Señor, transmitiendo tu palabra, Señor, la que tú quieres, Padre Santo, que sea predicada, Señor, a toda la gente que escucha en este momento. Le pedimos bendición para los hogares, para las familias, para los jóvenes, para los niños, los adultos, Padre Santo, también para los negocios, Padre Santo, para todo lugar, Señor, sea bendecido. Bendecimos Ciudad Victoria, bendecimos las colonias del norte, Señor, allá la vamos a Tamaulipas, Señor, La Libertad, La Estrella, Señor, sean bendecidas todas esas colonias, Padre Santo. Le pedimos también, Señor, que la palabra que se diga en el día de hoy, Padre Santo, entre en el corazón, Señor, y dé fruto al ciento. Desciende de cielo lluvia y nieve, no vuelve a la tierra, la hace germinar y producir. Así será tu palabra, Señor, que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en aquello por lo cual tú la estás enviando, Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, que sea su Espíritu Santo en esta noche, que transmita el mensaje a aquellas personas, Señor, que están escuchando en este momento, Padre Santo. Gracias, Dios, en el nombre
de Cristo Jesús, y que mientras predicamos tu palabra, Señor, usted obre en milagros, en sanidades, en prodigios, Padre Santo, en las personas que estén oyendo, Señor, y que usted, Padre Santo, vea y honre la fe de cada uno de ellos, Padre. Gracias, Dios, gracias, Jesucristo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. La palabra de Dios, Pablo escribió a los romanos y dijo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta palabra es poderosa. Dice: ¿quién contra nosotros? Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero después dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Fíjese bien, si no escatimó a su propio Hijo, que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y la pregunta que hace Pablo es: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjese bien el versículo número 34. Cristo es el que murió, pero no solamente murió, dice, más aún el que también resucitó. Pero no solamente, sino el que además está a la diestra de Dios. Y no solamente es la diestra de Dios, sino el que también intercede por nosotros. Cristo hizo todo a favor de nosotros. Hizo todo a favor de ti y de mí. La palabra de Dios nos enseña que Dios ha mostrado su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores, dice la palabra, ahora que estamos reconciliados, cuán grande es el amor de Dios para nosotros. Si cuando estábamos apartados de Él, en el pecado, en la desobediencia, Él nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, ahora que hemos sido reconciliados a través de Jesucristo, usted imagínese el amor de Dios para nosotros. Cristo murió siendo aún pecadores, y vamos a ver algunas escrituras donde la palabra de Dios nos enseña que Cristo murió por nosotros, pero Él también resucitó. Él no se quedó en la tumba, Él no se quedó ahí muerto, sino que Él resucitó. Y vamos a ver la importancia de que Cristo haya resucitado. En Juan capítulo 20, el versículo 19 al 23, empieza a una escritura cuando aquellos discípulos se encuentran en un lugar. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí estamos viendo que Jesús, después de haber muerto, cuando fue crucificado y fue puesto en la tumba, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, estaban los discípulos en el lugar, y Jesús vino y puesto en medio de ellos le dijo: paz a vosotros. Y cuando les ha dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Viendo al Señor que Él resucitó. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como mi Padre también yo os envío. Y habiendo dicho esto, les dijo: recibid del Espíritu Santo. A quienes les son remitidos, a quienes se les remite, les son retenidos. Pero además, uno de los 12, llamado Diego, no estaba con ellos. Cuando Jesús vino, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Les digo: si no quieren sus manos en los clavos y metiere a mi dedo en lugar de clavos, metiere mi mano en su costado, no creeré. Los discípulos le dicen a Tomás: hemos visto al Maestro, al Señor hemos visto. Le están diciendo a Tomás: Jesús ha resucitado, Jesús resucitó. Y Tomás les responde: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué era lo que Tomás no creía?
Tomás no estaba creyendo que Jesús había resucitado. Jesús en varias ocasiones, cuando aún estaba con los discípulos, Jesús les decía que era necesario que sufriera de los ancianos, que fuera muerto en el madero, pero que al tercer día Él resucitaría. Él les comentó varias veces a los discípulos, y llegó la ocasión en que Él había sido colocado en la tumba, había muerto, fue colocado en la tumba y se le apareció a los discípulos, pero Tomás no quería creer. Dice, no cree. ¿Qué era lo que no creía Tomás? Tomás no creía que Jesús había resucitado. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. El amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan inmenso, que Jesús, igual de la misma manera, cuando vino la primera vez y no se encontraba Tomás no creyó. Jesús pudo no haber vuelto más ahí al lugar, pero por amor a Tomás, Jesús volvió al lugar donde estaban los discípulos. Jesús sabía que Tomás no había resucitado. Jesús sabía lo que Tomás había manifestado. Si no viera en sus manos de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. El amor de Dios tan grande que Jesús volvió para que Tomás pudiera tener esa fe. Entonces luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Es lo que Dios pide de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Jesucristo pide que no seamos incrédulos, sino que creamos en la palabra de Dios, que creamos que en su resurrección. Y entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. En ese momento Tomás manifiesta que Jesús es su Señor y Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Él reconoce en ese momento, cuando vio a Jesús resucitar, que Jesús era su Señor y su Dios. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí Jesús habla una gran verdad que todavía en estos tiempos lo podemos nosotros vivir. Porque me has visto, Tomás, creíste. Muchas veces creemos hasta que vemos el milagro. Muchas veces vemos hasta que vemos que Dios ha provisto. Cuando vemos que Dios hace el milagro, cuando vemos que Dios hace la sanidad, entonces creemos. Pero dice Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque viste el milagro, entonces ahora sí crees. Porque viste la provisión, entonces ahora sí crees. Porque ves la sanidad, entonces ahora sí crees. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es una bienaventuranza. Feliz. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo quiero decirle a usted, mi hermano, usted la fe cree antes de ver, la fe se goza antes de ver, la fe es primero antes de ver las cosas, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que estás esperando, mi hermano, mi hermana? Tienes que verlo antes de verlo. Ya cuando lo viste, mi hermano, es fácil verlo. Pero dice Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y yo le quiero decir, usted y yo no vimos cuando Jesús resucitó. Usted y yo no vimos, no estuvimos ahí presentes, pero creemos que Cristo resucitó, que se levantó de los muertos. Esa es la fe que predicamos. Entonces, ¿cuál es la situación en este momento aquí con Tomás creyó porque vio a Jesús? Lo grande de Dios que Jesús vio al lugar para que Tomás viera y creyera que Jesús había resucitado. Es importante, mi hermano, que nuestra fe, nosotros creamos que Jesús no solamente murió por nuestros pecados, sino que Él resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Vamos a ir más adelante, dice en Marcos capítulo 16, en el versículo número 14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, hablando de los discípulos, están de ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón,
Fíjese bien, Jesús se le apareció finalmente a los 11, estando ellos sentados a la mesa, pero les reprochó. ¿Qué les reprochó? Su incredulidad y dureza de corazón. Mi hermano, si algo le agrada a Dios es la fe. Si algo reprocha a Dios es la incredulidad y dureza de corazón. Nosotros creemos en Dios y creemos en sus promesas, creemos en sus palabras, creemos en todo, en todas sus escrituras. Esa es la fe que tenemos. Y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. Es importante para Jesús que nosotros entendamos y creamos que Él resucitó. Él le reprochó a los 11, le reprochó su incredulidad. No creían que Jesús había resucitado. Algunas personas que le habían visto resucitar iban y le platicaban a los discípulos: hemos visto a Jesús resucitado. Pero dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Vamos a repetir nuevamente el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. En ese momento, cuando Él se les aparece estando ellos a la mesa, ellos lo vieron, Él había resucitado. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahora, la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuál es el evangelio que Jesús les está diciendo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Si lo vemos de esta manera, ir por todo el mundo y predicar la buena noticia, la nueva noticia, la buena noticia a toda criatura. ¿Y cuál era esa buena noticia? Jesús ha resucitado, que Jesús murió en la cruz del Calvario, porque Él resucitó, que Dios le levantó de los muertos. Ir y predicar el evangelio, ir y predicar que Cristo ha resucitado, que Jesús resucitó, que Jesús vive. Dice: ¿quién? A toda criatura. El que creyere, dice, el que creyere ¿qué? El que creyere que Jesús resucitó y fuere bautizado, dice, será salvo. Mas el que no creyere ¿qué? Que Jesús resucitó. Nuevamente lo leemos para que podamos entender de qué es lo que está hablando Jesús. Y le dijo: ir por todo el mundo y predicar que es resucitado a toda criatura. El que crea que es resucitado y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere que es resucitado será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen que Jesús ha resucitado. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Yo te quiero invitar en esta hora, en este momento de la palabra, que tú empieces a ver cuál es la petición que tú tienes delante de Dios. Fíjate, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos sí sanarán. Si tú tienes una necesidad en esta tarde, en esta noche, ahí donde te encuentras tú crees que Jesús ha resucitado, que Dios le levantó de los muertos. Si tú crees, dices, estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tú puedes poner tu mano sobre ese lugar donde está la enfermedad, y si tú crees que Dios levantó de los muertos a Cristo, si tú crees, estas señales van a seguirte. Tú vas a poner la mano sobre los enfermos y ellos sanarán en ese momento. ¿Por qué? Porque esta es una de las promesas de Jesús, y estas señales seguirán a los que creen que Jesús resucitó. Cristo vino a la tierra, predicó la palabra de Dios, mostró el amor de Dios a la humanidad, sanó a los enfermos, libertó a los cautivos, predicó la palabra, enseñó, sanó, echó fuera demonios y murió en la cruz por nosotros. Tomó nuestro lugar, pagó nuestros pecados, todas nuestras dolencias Él las pagó, nuestros pecados fueron sobre Él. Y dice la palabra de Dios: y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Así que, mi hermano, Él murió en la cruz, pero Él murió y fue colocado en una tumba, pero Él no se quedó ahí. Él resucitó, Dios le levantó de los muertos. Y dice la palabra de Dios, tú puedes empezar
a orar por esa necesidad que tienes y Dios te va a responder. Si tú crees que Dios levantó de los muertos a Cristo, estamos manifestando a un Cristo vivo, a un Cristo poderoso, a un Cristo que vive y reina, no un Cristo que solamente murió y se quedó en la tumba, sino que un Cristo que resucitó. Y si Dios le levantó de los muertos, mi hermano, Cristo vive. Y dice que no solamente que Él resucitó, sino que se sentó a la diestra de Dios. Y no solamente se sentó a la diestra de Dios, sino que Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Empieza a orar por esa petición que tú tienes. Y dice en el libro de Hechos, capítulo número 1, en el versículo número 8, estamos hablando de lo que Jesús le dijo a los discípulos. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos, y me seréis testigos. ¿Testigos acerca de qué? Testigos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 3, en el versículo número 15, Pedro está diciendo: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Por qué había tanto milagro en el tiempo de los discípulos? En el libro de Hechos está escrito: ¿por qué había tantos hombres que eran sanados, ojos que eran sanados, leprosos, gente que recibía la vista? ¿Por qué había tantos milagros? Porque los discípulos, los apóstoles, predicaban la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, predicaban a un Cristo vivo, a un Cristo de poder, a un Cristo que fue exaltado, a un Cristo que fue puesto a la diestra del Padre y que está intercediendo por cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 4, versículo 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos capítulo 5, versículo 30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El versículo 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nuevamente los discípulos dicen: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. En Hechos capítulo 10, versículo 39 y 40 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al estar colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Dios hace que Jesucristo se manifieste. Jesús dijo: vendré a vosotros y me manifestaré a vosotros. Cuando nosotros predicamos a un Cristo vivo, Él se manifiesta. Yo sé que en esta noche Dios está manifestando ahí en el lugar donde estás. Dios hace milagros. Dios es un Dios vivo. Dios no es un Dios. Jesús está vivo. Jesús no está muerto. Jesús no quedó en la cruz. Dios le levantó a los muertos y Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti en este momento que estás escuchando la radio, que estás viendo por internet. Jesús está intercediendo a ti, por ti, delante del Padre está a la diestra y está pidiendo también por ti, por esas necesidades, por ese problema que estás pasando. Dios quiere ayudarte a resolverlo. Vamos a escuchar en este momento un canto y póngale mucha atención y vamos, en un momento volvemos. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador.
cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cada le veré. Muy bien, volvemos nuevamente. Usted puede comunicarse al 834-30-953-48. También puede comunicarse directamente al teléfono 834-251-6029. Usted puede comunicarse también al teléfono de casa 834-34-069-44. Usted puede enviar también, si tiene alguna petición, nos estaremos orando
al final por las peticiones. Vamos a continuar. Entonces vimos acerca de lo que predicaban los discípulos. Predicaban acerca de la resurrección y ellos decían: y nosotros somos testigos, porque Jesús dice: y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Testigos de qué? Testigos de la resurrección. Todos ellos vieron que Jesús resucitó y Jesús ha resucitado. La palabra que leímos al principio hablaba de que Jesús murió por nosotros, no solamente murió, sino que también resucitó, y no solamente resucitó, sino que está sentado a la diestra del Padre y también que intercede por cada uno de nosotros. Pablo escribió en 1 Corintios, en el capítulo número 15, versículo número 1 en adelante, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Está hablando Pablo diciendo la buena noticia que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pablo está hablando aquí a la iglesia de los Corintios en el capítulo número 15, y él dice acerca del evangelio que ha estado predicando, el cual bien recibiste, en el cual perseveráis, por el cual es la palabra que os predicado, sois salvos. Y lo que Pablo predicaba dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En el versículo número 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El evangelio que Pablo predicaba era la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, la resurrección de Jesucristo, conforme a las Escrituras. En Romanos, en capítulo número 10, en el versículo número 8, dice: esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué era lo que predicaba Pablo? Una palabra de fe. ¿Qué era lo que predicaban los discípulos, los apóstoles? Esta es la palabra de fe que predicamos. Romanos 10, más dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí Pablo muestra y enseña claramente cuál era la predicación, cuál era el evangelio, qué era lo que predicaban los apóstoles, qué era lo que predicaba él. Y en el versículo número 9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En el versículo que leímos anteriormente en 1 Corintios 15 se dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Hay una manera en que Jesús nos hace salvos, en que somos salvos, y esto es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor es estar declarando que Jesús es el Señor de nuestra vida. Es declarar que Él es el Rey, el que gobierna nuestra vida, que ya nosotros no decidiremos acerca de lo que haremos, sino que nos apegaremos a su palabra, que nos apegaremos a sus mandamientos, que nos pegaremos a sus estatutos. Eso es lo que significa que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, porque Jesús mismo, Él explicó y dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no solamente es hablar y decir Jesús es mi Señor, sino hacer la voluntad del Señor, sino es hacer la voluntad del Rey, hacer la voluntad del que gobierna nuestra vida, es hacer la voluntad de Él. Entonces, si confesas en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos, dos cosas que pide para que nosotros podamos ser salvos. Una
confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Y luego dice, porque con el corazón se cree para justicia. Usted puede creer en el corazón acerca de lo que habla esta palabra. Dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón creemos que Dios le levantó de los muertos, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí también podemos entender algo, la fe. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Cuando nosotros creemos acerca de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, nosotros lo podemos sentir en nuestro corazón, que el milagro que está a punto de suceder, porque lo podemos sentir en nuestra vida, lo podemos sentir en el corazón, cuando nosotros sentimos esa fe que nos está llegando a nuestro corazón. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas veces usted está sintiendo, no me dejará mentir, pero muchas veces estamos a la mesa cuando es la hora de comida, la hora de la cena, la hora del almuerzo, y de pronto sientes algo en tu corazón, y muchas veces no sabes explicarlo, pero te preguntan, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que tienes? Dice, no sé, pero yo puedo sentir que algo viene, que el milagro está por venir, que algo viene para nuestra vida. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotros podemos creer con el corazón, pero tiene que confesarlo, tiene que hablarlo, porque la fe habla, la fe empieza a hablar, empieza a declarar lo que tú estás sintiendo en tu corazón. Yo puedo creer que mi familia será salva, yo puedo creer que la provisión llega a mi vida, yo puedo creer que Dios tiene preparado un mejor trabajo, yo puedo creer, ¿por qué? Porque lo siento en mi corazón, y como lo siento en mi corazón, lo puedo declarar, lo puedo hablar, y eso es fe, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice en Romanos, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú puedes creer hoy por un milagro, pero tienes que declararlo. Aquella mujer que estaba enferma de flujo de sangre, cuando escuchó hablar de Jesús, dice, se acercó por entre la multitud y tocó el borde del manto, porque decía, si tan solamente toco el borde del manto, seré sana. Entonces, esta mujer creyó, pero empezó a declarar, ella creyó en su corazón. Cuando le hablaron de Cristo Jesús, ella empezó a creer. Tú puedes empezar a creer en esta noche, tú puedes creer acerca de tu milagro. Y cuando ella empezó a creer acerca de su milagro, cuando le hablaron de Jesús, acerca de lo que Jesús estaba haciendo, que había sanado la suegra, que había echado fuera demonios, que había sanado a muchos enfermos, cuando ella escuchó hablar de Jesús, entonces se acercó por atrás entre la multitud y tocó el borde del manto, porque decía, no lo dijo una vez, dice, porque decía, si tan solamente toco el borde del manto, seré sana. Yo me imagino a la mujer constantemente en su casa, si tan solamente toco el borde del manto de Jesús, seré sana. Si tan solamente toco el borde de Jesús, seré sana. Entonces, la fe, cuando la fe llega a tu corazón, cuando empiezas a creer en tu corazón, cuando Dios deposita esa fe en tu corazón, tú empiezas a declarar, si tan solamente toco el borde del manto, seré sana. Si tan solamente y toco a mi hijo, si toco a mi esposo, toco a mi esposa, yo sé que Dios va a hacer el milagro en esta noche. Tú puedes creerlo, porque con el corazón seré para justicia, pero con la boca te confiesa para salvación. Tienes que confesarlo, tienes que hablarlo, atrévete a hacerlo, háblalo y actúa, créelo, ve y toca, ve y hazlo. Dios tiene tu milagro. Dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Quién puede condenar si Cristo es el que murió? Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oiga, qué maravillosa esta palabra, qué grande. Y luego dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios? ¿Usted cree que Dios nos ama o que Dios no nos ama? Dios nos ama, dice, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Qué grande el amor de Dios. Fíjese el paquete tan grande. Todo Dios lo hizo por nosotros. ¿Qué hizo? Cristo es el que murió. No solamente murió, pero que también resucitó. Murió por nuestros pecados, pero también resucitó. Él no se quedó ahí. Y está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo la diestra de Dios? Dice, intercede por cada uno de nosotros.
Sabes que Dios está intercediendo al Padre y está diciendo: Dios, Padre, yo quiero que esta mujer sea sana en este momento. Yo quiero que este hombre sea salvo en este momento. Yo quiero, Padre, te pido, está intercediendo por ti y está intercediendo por mí en esta noche. En cada momento Él está intercediendo por aquellos que creen que Él resucitó, que Él murió, que resucitó, que está sentado a la diestra de Dios y que está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo por nosotros en este momento. Hebreos capítulo 7 versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente, está hablando de Jesucristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los por Él de hacer a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice que también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Si tú vas a Dios en el nombre de Jesucristo, y todo lo que pides, Padre, en mi nombre, dice: yo lo haré. Todo lo que pides al Padre, no olvides bien que te estoy diciendo, yo te lo voy a pedir para todo lo que le pidiera al Padre, en el nombre de Jesucristo. El nombre de Cristo, que es el nombre sobre todo principado, sobre todo gobernador, sobre todas las cosas, es el nombre de Jesucristo, es el nombre que es sobre todo nombre, de lo que se nombra hoy y todos los siglos, por todos los siglos, para que en este nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Es el nombre, dice, a los que se acercan por Él, a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo no está muerto, Él está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Cristo no está muerto, Cristo está vivo y está intercediendo por ti y por mí. ¿Qué significa sentado a la diestra de Dios? ¿Qué es lo que significa que Cristo está sentado a la diestra de Dios? Dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Significa, brevemente, esas cosas son: primera, se sentó como señal de honor, para que toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Usted puede declarar en este momento: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Sentarse a la derecha del Padre es un honor de verdad. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Segundo, se sentó como señal de autoridad. Cristo, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primera de Pedro 3:22. Se sentó como gobernante. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Efesios capítulo 1 versículo 19 al 22 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esto es lo que hizo Jesucristo, el poder de Dios, según la operación del poder de su fuerza. Dice que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y Cristo está en los lugares celestiales, dice, y sobre todo principado. Y Cristo sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesucristo está sobre todas las cosas. Jesucristo está sobre todas las cosas, sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino en el siglo venidero.
todo nombre que se nombra. Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Tercera, señalando que su obra estaba terminada. Cuando Jesús está sentado a la diestra del Padre, señala que su obra está terminada, que ya lo ha hecho todo. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Si Cristo está sentado a la diestra de Dios, no es porque esté cansado, sino porque Él está declarando, ya todo lo hice por ti. Al momento que Jesús está sentado a la diestra de Dios, es porque Él está diciendo, ya todo lo he hecho por ti. Ya todo está pagado, están pagados tus pecados, ya he pagado tus pecados, he pagado tus enfermedades, he pagado tus dolores, he pagado todo ya está hecho. Ya Cristo murió, ya Cristo resucitó, está sentado a la diestra de Dios y está intercediendo por ti. Ya todo está hecho. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Con esto demostrando que ya todo lo hizo por nosotros. Él muriendo en la cruz dijo, consumado es. Número 4, se sentó para interceder por nosotros. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Se sentó a la derecha del Padre para interceder por todos los que le pertenecemos. Ahora podemos entender esta palabra por la cual empezamos, que dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios? ¿Quién nos apartará del amor de Dios? ¿Qué te imaginas tú que te puede apartar del amor de Dios? Si Él te amó siendo un pecador, si nos amó siendo pecadores, si cuando estábamos en pecado, cuando estábamos en desobediencia, Cristo murió por nosotros. Ahora que estamos reconciliados, ¿cuán grande será el amor de Dios para nosotros? Dice Romanos 8 del 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Diga no. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, mi hermano, mi amigo, que tú que me estás escuchando, que estás viendo este video. Somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, es la palabra de Dios, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una de las cosas que tú puedes hacer en esta noche es que tú te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia, al trono del Padre, al trono de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a escuchar un canto y vamos a continuar. Él es quien reina con poder.
Muy bien, Dios les siga bendiciendo. Volvemos nuevamente y vamos a ir al libro de Colosenses en el capítulo número 2. En el versículo número 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando acerca de Jesucristo. Pablo dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice, y vosotros estáis completos en él. Pablo está diciendo que todos nosotros los que creemos en Jesús estamos completos en él. Y en el versículo número 13 del capítulo 2 de Colosenses dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Fíjate bien, perdonando todos los pecados, anulando de esta manera el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos nuevamente a leer el versículo 13. Dice, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Él que perdonó todos nuestros pecados, no solamente los perdonó, sino que él pagó por nuestros pecados. Y de esta manera dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, había un acta, un decreto que estaba en contra de nosotros, pero Cristo los anuló, los dio por vencidos, los pagó, los anuló. Dice, estos decretos de que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a ir nuevamente a este capítulo, este versículo, Romanos 10, versículo 8, 9 y 10, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo te quiero invitar para que hagas una oración en esta noche y puedas tú tener la oportunidad de decirle a nuestro Señor Jesucristo que Él sea el Señor de tu vida, que tú puedas confesar en este momento que Dios le levantó de entre los muertos, porque de esa manera tú eres salvo. De esa manera Dios perdona nuestros pecados. Hay algunas maneras de que Dios perdone tus pecados, y este es acerca del arrepentimiento y de la fe. Cuando nosotros nos arrepentimos de la manera en que estábamos viviendo y tenemos fe en lo que Jesús hizo por nosotros, entonces ahí Dios puede perdonar nuestros pecados. Y dice que tenemos que confesar que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Entonces yo te invito para que oremos en esta noche y le digamos: Señor Jesús, te invito para que seas el Señor de mi vida. Perdona todos mis pecados, perdona mi desobediencia, perdóname, Señor. He tomado decisiones incorrectas, he hecho lo equivocado delante de ti. He fallado delante de ti, Dios. Perdona mis pecados, me arrepiento y me vuelvo a ti. Quito mi vista de las cosas malas, de las cosas que he hecho mal, y pongo mi vista en ti. Creo que Dios te levantó de los muertos. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, pero que Dios te levantó de los muertos y estás a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, intercediendo por mí. Gracias, Dios, por perdonar mis pecados. Escriba mi nombre en el libro de la vida, Padre. Te damos las gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por algunas necesidades. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú has enviado a tu pueblo, Señor, aquella gente que te escucha, y te pedimos, Dios Todopoderoso, si hay alguna petición delante de ti en esta noche, conforme a esta palabra que hemos leído, Padre, la creemos, que estás intercediendo por nosotros, que estás a la diestra del Padre, Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Te pedimos por cada petición que hay en los que están escuchando esta palabra,
este mensaje por la radio, por la internet, Padre Santo, que hasta donde llegue la señal, Señor, sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que supla cada una de las necesidades, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Todo aquel que esté enfermo, Señor, lo sane, Señor. Aquellos que tengan dificultades, Padre Santo, financieras, económicas, Padre Santo, de salud, familiares, Señor, de la que sea, Señor, que hayan escuchado tu palabra, Padre Santo, que sea restaurado todas aquellas cosas, Padre, que sean bendecidos los hogares, Señor. Te pedimos por los ancianos, por los niños, por todos los padres, Señor, por las madres en las casas, Padre Santo, por los hijos, por todos, Señor, aquellos niños de la calle, Señor, usted los cuide, los protege, los guarde siempre en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Mi hermano está escuchando, nuevamente te volvemos a repetir el número personal 834-251-6039. Si tienes alguna petición te puedes comunicar. Teléfono de casa 834-34-069-44. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Esperamos que haya sido de tu agrado este programa que hicimos especialmente para ti. Dios te bendiga. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Radio Fe Busca Talento 2018. Si tienes entre 15 a 21 años de edad y te gusta cantar al Señor con todo tu corazón, tienes la oportunidad de demostrarlo en Radio Fe, la frecuencia que te conecta con el cielo. Estamos buscando jóvenes con talento para participar en este gran concurso. Para mayores informes al teléfono 834-208-0252. Inscríbete ya, participa y gana hasta 5,000 pesos y una grabación de tu primer disco. Talento de Fe 2018.